Lo iban a dar a conocer durante la tarde de ayer, pero finalmente se publicó a la noche. El Ministerio de Salud publicó un nuevo instructivo en el que se especifican cuáles son los bienes esenciales que se podrán comercializar en comunas en cuarentena. El documento se indica que los elementos con aquella denominación son imprescindibles para la subsistencia, el teletrabajo, la educación a distancia o el funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble. Algunos de los artículos incluidos en el listado son la ropa y accesorios para recién nacidos, infantes y mujeres en periodo de lactancia, además de todo tipo de productos de limpieza e higiene personal, así como también tabaco, combustible y materiales de mantención de vehículos, entre otros. 7 de la mañana con 22 minutos. Precisamente a esta hora Consuelo Aguilera está con uno de los líderes del gremio del comercio para contarnos sobre sus impresiones frente a esta medida. Consuelo, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, el lunes comenzaron a regir estas nuevas medidas y ya se puede hacer quizás un cierto balance de cómo esto ha afectado al comercio. Queremos conocer justamente las impresiones de uno de los representantes del gremio y para eso estamos hasta ahora con Juan Carlos Verdugo, quien es presidente de la Cámara de Comercio de la región metropolitana. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Partir entonces comentando cómo evalúan estas medidas. Sabemos que ya quizás se puede hacer una especie de balance de cómo ha afectado esto ya en el comercio. Bueno, la Cámara de Comercio de la región metropolitana es una cámara que asocia a pequeños comercios. La verdad que no podemos negar que el efecto económico que han tenido esta cuarentena son devastadoras para todo el comercio, pero particularmente lo son para el pequeño comercio. Estamos muy complicados, tenemos problemas graves, tenemos poca claridad respecto además de lo que hay que hacer. No hay ninguna claridad ni siquiera a nivel del gobierno de cuáles son los bienes esenciales o no. Ya veíamos ayer declaraciones del ministro del Óleo, como conversábamos antes, que son totalmente contradictorias con lo que habían declarado antes las autoridades. De modo que creemos que no hay criterios claros, que no hay una claridad real respecto de quiénes podemos trabajar, quiénes no, y la verdad que estamos siendo sumamente afectados porque el pequeño comercio no tiene las espaldas que tienen los grandes retail para soportar medidas de restricción de este tipo. Juan Carlos, Karina le tiene una pregunta desde el estudio. Sí, Juan Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Primero saber si para ustedes este instructivo que sacó anoche a última hora el gobierno soluciona en algo la situación y por otra parte si es que existe alguna posibilidad de que ustedes presenten acciones judiciales. Esto porque se planteó como una reacción cuando recién se anunciaron las restricciones. ¿En qué ha quedado eso? ¿Hay posibilidad de que ustedes recurran a la justicia? Lo primero es si es que este instructivo que publicó el día de ayer el gobierno a altas horas de la noche finalmente viene a solucionar el problema y en ese sentido si aún continúan también evaluando presentar acciones judiciales respecto a este tema. Mire, yo creo que el problema no pasa por un instructivo, porque el instructivo tiene que ser difundido y tiene que socializarse de alguna forma. El pequeño comercio estamos sometidos a problemas que son más reales que eso todavía. A mi juicio no va a ser una solución real el instructivo que emitió el gobierno anoche. Y respecto a las acciones judiciales que habían comentado inicialmente que podrían presentar respecto a estas medidas que son consideradas discriminatorias, también caprichosas, incluso por la Cámara Nacional de Comercio. Yo creo que el presidente Melero tiene razón en que hay cierta discriminación y cierto capricho respecto a la forma que se está tomando la decisión, o determinando qué bienes son o no esenciales. Es muy difícil llegar a abordar a una definición de esencialidad desde el punto de vista porque las necesidades de las personas son totalmente diversas y yo creo que iniciar acciones judiciales es algo que hay que evaluar muy bien porque la idea tampoco es ser obstruccionista. Lo que yo creo que necesitamos es poder participar de las decisiones que se están tomando, que le pregunten al comercio cuáles son las necesidades reales que tiene este minuto y poder abordar o poder llegar a una situación que sea acordada y no solo impuesta.
Juan Carlos, hay otra pregunta desde el estudio. Sí, la pregunta para Juan Carlos es la siguiente. El listado ayer publicado por el gobierno incluye distintos tipos que ellos consideran esenciales, incluidos, por ejemplo, el listado con ropa, accesorios para recién nacidos, etcétera. El listado es largo. Le quería preguntar, ¿qué es lo que no le parece claro de este listado? A mí me queda bastante claro finalmente cuáles son los bienes esenciales, pero ¿por qué Juan Carlos plantea que hay poca claridad respecto a cuáles son los bienes esenciales? Juan Carlos, Roberto le pregunta respecto a este instructivo justamente que publicó el gobierno. Él señala que, por lo menos para él, es bastante claro finalmente cuáles son o no estos bienes esenciales. ¿Cuáles son los puntos que a usted le causan controversia? Para considerar algunos solo puntos de este instructivo, considera, por ejemplo, como esencial la ropa o el vestuario de infantes, de guagua. Por lo tanto, ¿qué es lo que a usted le falta para que este instructivo sea quizás más claro, más completo? Desde ese punto de vista es claro el instructivo. Yo no digo que no sea claro, lo que pasa es que no es claro desde el punto de vista que no incluye, ¿no es cierto? Porque es imposible hacer una definición que abarque los requerimientos de la gente, porque un simple listado no hace la diferencia. Y de todas maneras van a haber cosas que van a quedar fuera, porque insisto que esto depende, las necesidades de la gente son diversas. Un listado no soluciona el problema. Obviamente que en un listado hay una claridad porque está punteado exactamente qué se puede y no se puede, pero eso no permite solucionar el problema y no evita que exista la arbitrariedad, ¿no es cierto?, y el capricho que acusaba el presidente Melero el día de ayer. De todas formas van a quedar productos que hay personas que van a requerir y que no van a encontrar y que van a estar obligadas a salir a la calle a buscar. Desde ese punto de vista yo creo que la claridad que buscamos en el fondo, o la claridad que alegamos que no existe, es una claridad respecto de una fórmula, ¿no es cierto?, que permita que los comercios electrónicos, fundamentalmente las aplicaciones o las aplicaciones de delivery particularmente, ¿no es cierto?, puedan trabajar con cualquier rubro, porque obviamente eso es lo que va a evitar que la gente salga a la calle. Juan Carlos, para que quede bien claro, entonces, ¿están al menos evaluando recurrir a la justicia tal como han anunciado algunos comercios, sobre todo en regiones? También hayamos señalado, quizás escuchado justamente palabras así desde comercios de acá mismo, de la propia región metropolitana. Mire, es una situación que se conversa. Yo entiendo la posición de las regiones porque ellos han sido particularmente golpeados. Las cuarentenas para ellos han sido mucho más extendidas que en la región metropolitana. De modo que es una situación que está en constante evaluación. Yo no tengo la noticia hasta aquí de que se haya tomado una decisión de ese tipo, pero es una situación que puede surgir en cualquier minuto, porque, insisto, está en constante evaluación poder recurrir a la justicia respecto de decisiones que a nosotros nos parecen que son de alguna forma inconsultas. Perfecto, muchas gracias por su tiempo. Ahí entonces las palabras de Juan Carlos Verdugo, presidente de la Cámara de Comercio de la región metropolitana, refiriéndose a este balance que se puede hacer respecto a estas nuevas medidas sanitarias y señalando que además continúan justamente evaluando recurrir a la justicia frente a este tema que ha golpeado fuertemente al comercio. Vamos a ver entonces si presentan estas acciones judiciales. Muchas gracias, Consuelo. Buenos días.